sí vamos a ver cómo vamos a checar los semiconductores a partir de diodos. Vamos a tener los diodos, transistores, inclusive los MOSFET. Aquí tenemos un diodo, un transistor de potencia, un transistor igual de potencia, y aquí tenemos un MOSFET. Estos son los elementos electrónicos, los semiconductores, que vamos a ver ahorita cómo se checan, cómo se prueban con nuestro multímetro digital. Para dar inicio vamos a comprender primero la teoría del semiconductor. En este caso, el diodo. El diodo en teoría consta de dos placas. De la forma en que la estamos dibujando. Este es el diodo con dos terminales que vienen siendo los alambres que van conectados a cada uno de sus extremos. En teoría, el diodo consta de dos placas, una y dos. En una de sus placas se encuentran los elementos negativos, que son los electrones. De acuerdo, esta placa, esta primera placa, contiene los elementos negativos, que son los electrones, y esta segunda placa contiene los elementos positivos, que son los protones. ¿De acuerdo? Entonces, en teoría nosotros sabemos que esta placa que contiene los elementos negativos se le conoce como cátodo, y la placa que contiene los elementos positivos es el ánodo. Físicamente lo estamos viendo de esta forma. En lo que es en este extremo vemos que tiene una bandita, en este caso es color plata, esta que estamos apuntando, que corresponde al extremo del cátodo, y este otro extremo, este que estamos apuntando, corresponde al extremo del ánodo. Ahora bien, vamos a observar cómo funciona. En este caso tenemos dos formas de polarizar nuestro diodo. Una viene siendo esta. En este caso tenemos aquí nuestra pila, ¿verdad? Y en esta pila tenemos también dos extremos. Una que es nuestra polaridad negativa, y otra que es positiva. En este caso, si tenemos una pila que en este extremo tiene su polaridad positiva y en este extremo la polaridad negativa, si hacemos y conectamos de esta forma, estamos aplicando la polaridad positiva de nuestra pila, ¿verdad? La polaridad positiva de nuestra pila al extremo negativo de nuestro diodo, y
el extremo negativo de nuestra pila la estaríamos conectando al extremo positivo de nuestro rectificador. A esto le llamamos polarización inversa, que es nada más que estamos polarizando nuestro diodo de una forma inversa. ¿Por qué es inversa? Porque tenemos acá el extremo negativo de nuestro rectificador y la estamos conectando a la polaridad positiva de nuestra pila. Le llamamos inverso porque tenemos positivo con negativo, son polaridades inversas. Por lo consiguiente, ya conocemos el fenómeno de que polos diferentes o polos opuestos se atraen y polos iguales se rechazan. En este caso, aquí tenemos la polaridad negativa del rectificador, del diodo rectificador, con la polaridad positiva de nuestra pila. En este caso tenemos dos polaridades diferentes, negativo con positivo. Por lo consiguiente, ambas polaridades diferentes se atraen. Este fenómeno trae como consecuencia que los electrones que están aquí en esta placa son atraídos hacia este extremo. Prácticamente todos los electrones que están en esta placa se atraen hacia este extremo. Como consecuencia, podemos decir que de este lado están acumulados todos estos electrones en este extremo, se acumulan. Por lo consiguiente, no hay conducción. El otro método sería la polarización directa. Entonces, ¿qué sería? Invertimos nuestra pila, ¿verdad? Y en nuestra pila conectamos el negativo a la terminal negativa de nuestro diodo, al extremo donde están los elementos negativos, que es el cátodo, y la polaridad positiva de nuestra pila se la conectamos al ánodo, que es la placa donde contienen los elementos positivos. Regresamos a la teoría de que polos iguales se rechazan. A esto le llamamos polarización directa. ¿Por qué es directa? Porque es negativo con negativo. El extremo negativo de la placa, o sea, del cátodo, que es el cátodo, le estamos conectando el extremo negativo de nuestra pila. Entonces de ahí surge el fenómeno de la repulsión, es decir, polos iguales se rechazan. Al ser rechazados los electrones, empiezan a pasar de esta placa a esta placa, de esta placa a esta, a la segunda placa. O sea, los electrones son rechazados y empiezan a circular. De ese modo empieza el flujo en esta forma. Quiere decir que hay un flujo de electrones de esta forma. Este mismo procedimiento, conociendo esta teoría, entonces ya podemos checar con nuestro multímetro estos elementos semiconductores. Ahora bien, ya después de conocer esta teoría, vamos a proceder a realizar la comprobación de nuestro diodo semiconductor. Para ello vamos a utilizar nuestro multímetro digital.
en la escala de diodos. Esto no es nada más que utilizar la pila que alimenta nuestro multímetro. Esa pila viene siendo la pila que utilizamos aquí en teoría Bueno, en teoría les decía que vamos a utilizar la pila del multímetro, que viene siendo esta pila, para polarizar nuestro diodo y comprobar si hay conducción o no hay conducción. En este caso vamos a utilizar la terminal positiva de nuestro multímetro, que es la roja, y se la vamos a aplicar a nuestro diodo en la parte negativa, que es el cátodo, que es este extremo. Significa que le vamos a estar aplicando polaridad positiva a la terminal negativa de nuestro diodo. En este caso es aplicarle una polarización inversa, o sea, positivo con negativo. En este caso lo que va a suceder, se atraen los electrones hacia este extremo y no va a haber conducción. Lo vamos a comprobar en este momento. Ponemos nuestra terminal negativa nuestra terminal positiva del multímetro al cátodo, que es la terminal negativa del diodo, y nuestra terminal negativa al ánodo del diodo. En este momento vemos en la pantalla del multímetro que no hay conducción. Están observando la pantalla, no hay conducción, no está marcando ningún valor. Esto es que, regresando a nuestro diagrama o a nuestro dibujo, es que los electrones son atraídos hacia este extremo y no permite la conducción. Ahora bien, cuando invertimos nuestra terminal del multímetro, o que es lo mismo, la terminal negativa, que es esta, la terminal negativa, que es esta de nuestro multímetro, se la aplicamos al cátodo, que es negativa, y la terminal positiva al ánodo. Lo que vamos a hacer ahorita es polarizarlo de una forma directa. ¿Por qué? Porque tenemos la terminal negativa, que es la alimentación de la pila de nuestro multímetro, se la estamos aplicando directamente al cátodo, que es negativo de nuestro diodo. Entonces a esto le llamamos polarización directa, y al aplicarlo y al unírselo, vemos en nuestro multímetro en pantalla que nos está marcando un valor. Significa que en este momento, ¿verdad? En este momento hay conducción, o sea, están siendo rechazados al aplicar la misma polaridad negativa al cátodo de nuestro diodo. Están siendo rechazados de esta forma. Están siendo rechazados de esta forma y empiezan a circular, y es lo que está midiendo nuestro multímetro. Veanlo ustedes, véanlo, está marcando. Cuando yo invierto las terminales, le estoy aplicando la polaridad inversa y los electrones son atraídos y no les permiten circular. De esta forma estamos comprobando
la teoría de un diodo rectificador, que es un elemento semiconductor. Bueno, siguiendo esta misma teoría, vamos a checar ahora, vamos a comprobar ahora los transistores. En este caso, ¿verdad? Estamos viendo acá el símbolo de un transistor. Vemos aquí que tenemos este símbolo de un transistor del tipo NPN. Aquí tenemos la base, aquí tenemos el colector y aquí tenemos el emisor. Como ya vimos, siguiendo la misma teoría, vamos a probar este transistor, que es de la matrícula 2N3055. Este transistor 2N3055 es de polaridad NPN. Significa que su emisor es N, base P y colector N. De esta misma forma vamos a aplicar, si nosotros a la base tratamos de este transistor 2N3055, que es de polaridad NPN, si la base es de polaridad positiva, quiere decir que si nosotros le conectamos la terminal negativa de nuestro multímetro, la estamos polarizando inversamente. Y si le polarizamos con la terminal positiva, le estamos aplicando la polarización directa. Significa que si aquí le estamos aplicando la polarización de nuestro multímetro positivo al positivo, que es la base, y medimos hacia el emisor y hacia el colector, va a haber conducción, porque van a ser rechazados los elementos positivos que estén acá, y nos va a marcar una conducción en nuestro multímetro. Lo vamos a comprobar. Tenemos aquí nuestro transistor 2N3055, identificamos las terminales y esta es la base, el empaque o la carcasa o el casco, como le quieran llamar, es el colector, y esta terminal viene siendo nuestro emisor. Entonces, si nosotros le aplicamos, ahora bien, entonces vamos a conectarle a la base la terminal positiva de nuestro multímetro y vamos a medir con el colector. Estamos observando en pantalla del multímetro que hay conducción. Veanlo ustedes. Desconectamos, medimos y hay conducción con el colector. Medimos con relación al emisor y hay conducción. Si nosotros agarramos y a la base le conectamos la terminal negativa de nuestro multímetro, que es decir también que le estamos aplicando una polaridad inversa, porque es negativa la terminal negativa de nuestro multímetro y nuestra base es positiva, no va a haber conducción porque están siendo atraídos los elementos positivos del transistor. Checamos con colector, no hay conducción. Observemos la pantalla del multímetro, no hay conducción. Checamos con relación al emisor y tampoco hay conducción.
De esta forma estamos comprobando de que el transistor está operando correctamente. Veanlo ustedes. Nuevamente, polaridad positiva a la base, que es P, con relación al colector, y tenemos una lectura en pantalla. Con relación al emisor obtenemos lectura también en pantalla. ¿De acuerdo? En el caso de que al hacer las mediciones aplicando las dos polarizaciones y obtenemos lectura en pantalla, simplemente nos estaría indicando que está en corto el transistor. Lo mismo vamos a hacer con este transistor que tiene como matrícula 2SC5386, que es de polaridad también NPN, es decir, N colector, P base y N emisor, que viene siendo en nuestro diagrama la misma situación. Identificamos las terminales y vemos que aquí tenemos de este extremo la base, el colector es esta que está en el centro, y aquí en el otro extremo tenemos el emisor. De la misma forma anterior vamos a aplicar aquí que la base es tipo P, le aplicamos la terminal roja de nuestro multímetro y en el colector hacemos la medición y vemos que en pantalla tenemos una lectura. Medimos con relación al emisor y tenemos lectura también en pantalla. Invertimos la polaridad de nuestro multímetro, repito, más estamos aplicando acá una polarización inversa, porque es polaridad negativa de nuestra base, que es esta, con la terminal negativa de nuestro multímetro. Como ya sabemos que estamos utilizando la pila de nuestro multímetro, negativo con positivo se atraen y no hay rechazo de elementos positivos. Entonces lo que vamos a hacer es hacer la medición con relación al colector y vemos que no hay lectura en pantalla. Con relación al emisor y tampoco hay lectura en pantalla. ¿De acuerdo? En caso de que hubiera lectura en pantalla de esta forma, ya sea con relación a colector o a emisor, podemos decir que el transistor está dañado y que está en corto con ambos elementos o con cualquiera de ellos, según marque en pantalla. Ahora vamos a checar, vamos a medir lo que es un MOSFET. En este caso tenemos un MOSFET con matrícula P6N60. El P6N60 es un MOSFET tipo canal N. Vemos que tiene acá gate, drain y source. La forma de medir más sencilla estos elementos es de la siguiente forma. ¿Cómo sabemos que es canal N el P6N60? ¿Verdad? En lo que es source vamos a conectar nuestra terminal negativa.
Desde luego, también como en el caso anterior de los transistores, es poner nuestro multímetro en la escala de medición de diodos para que podamos utilizar la batería interna del multímetro. Entonces vamos a aplicar nuestra terminal negativa en la terminal del MOSFET source. Vamos con la terminal positiva de nuestro multímetro, vamos a aplicárselo a la terminal gate. De esta forma cargamos nuestro MOSFET y vamos a medir la terminal D de esta forma y vamos a obtener una lectura en pantalla. Con esto estamos comprobando que nuestro MOSFET está cargando, ya que, como nosotros sabemos, el MOSFET es un elemento de la familia de los transistores, pero su teoría es cargar y descargar. Vemos que quedó, nuevamente hacemos la medición y vemos que en drain nos está marcando que ese MOSFET ha quedado cargado. ¿De qué forma la descargamos? Tan simple, es crear un puente entre gate y source. De esta forma creamos un puente y volvemos a medir de la misma forma. Ponemos la terminal negativa en source y medimos en drain, y observemos en la pantalla de nuestro multímetro que no marca nada en pantalla. De esta forma comprobamos que al conectar un puente entre gate y source fue descargado este transistor tipo MOSFET. Nuevamente lo volvemos a hacer. Conectamos nuestra terminal negativa del multímetro en source y en la terminal gate le conectamos la terminal positiva. Desde luego en el multímetro no marca nada porque en esta forma solamente estamos cargando nuestro MOSFET, y seguidamente medimos en la terminal D, o sea drain, y vemos en pantalla que hay una lectura. Observemos en pantalla. ¿De acuerdo? Ahora nuevamente vamos a comprobar si se descarga y le vamos a poner un puente, o simplemente con tocar la terminal gate y source formando un puente, tocándolo formando un puente. De esta forma debe de descargarse nuestro MOSFET. ¿Cómo comprobamos si se descargó? Poniendo nuestra terminal y midiendo con la otra terminal roja, la terminal drain, y vemos en pantalla que no hay lectura. De esta forma observamos que este MOSFET está trabajando perfectamente, ya que carga y descarga. Si en un momento dado llegara a cargar nuestro MOSFET y al puentearlo de esta forma o con nuestras manos, con nuestro dedo, y no descarga, este MOSFET podríamos decir que está dañado porque no está descargando. O si al tratar de cargarlo aplicando nuestra terminal negativa en source, la terminal positiva a gate, y luego al hacer la medición no tenemos lectura en pantalla, en este caso estamos viendo que sí hay lectura porque está trabajando bien este MOSFET. Pero si al
efectuar esta medición no tenemos lectura en pantalla, quiere decir que este MOSFET no está cargando, por lo consiguiente podemos determinar que está dañado. De esta forma damos por concluido una pequeña demostración de cómo checamos nuestros elementos semiconductores, que son el diodo, los transistores y los MOSFET. Nada más aquí me cabe hacer una aclaración. Probamos estos transistores, que son tanto este como este, que son de polaridad negativa, o sea, positiva, o sea que son NPN. En el caso de que vayamos a comprobar transistores PNP, lo único que vamos a hacer es invertir la terminal de nuestro multímetro, o sea que vamos a hacer la medición inversamente. Lo mismo en el caso de un MOSFET de canal P. En este caso hicimos la medición para cargar aplicando nuestra terminal negativa en source y nuestra terminal positiva en gate. Si nuestro MOSFET fuera de un tipo canal P, lo que haríamos sería todo lo contrario. Aplicaríamos en la terminal source la terminal positiva de nuestro multímetro y lo cargaríamos aplicando nuestra terminal negativa en gate, y el proceso de descarga puenteando sería la misma. Puenteando gate con source estaríamos descargando nuestro MOSFET. Con eso damos por concluida esta pequeña demostración de los semiconductores. Nos vemos en la próxima edición.